Buenas noches, Eva, te damos la bienvenida a Te Foro Presenta. Vamos a ver la batalla de Chile, el capítulo 2 sobre el golpe de Estado. Y la primera pregunta que te haría agradeciéndote tu participación es: ¿qué similitudes ves tú entre el caso de Chile hace más de 40 años y lo que se denuncia hoy en Venezuela, un plan de desestabilización y de golpe de Estado? Mira, hay un modelo, ya un formato de golpe que ha sido aplicado más que todo en el caso de América Latina, también en otras partes del mundo, pero con diferentes características. El caso de Chile fue uno de los más destacados, pero ese mismo modelo se ha aplicado después en diferentes momentos durante los últimos 30, 40 años. Y se ha ido también como modificando y cambiando, pero básicamente son conceptos que siguen utilizando. Por ejemplo, el tema económico, obviamente, eso fue algo utilizado de manera muy efectiva en el caso de Chile, creando así inestabilidad económica, crisis financiera, desconfianza en las políticas económicas del Estado, también a nivel internacional, desacreditando ese gobierno, luego creando desabastecimiento, pánico, todo, guerra psicológica sobre el tema económico. Entonces, claro, eso es algo que afecta a la ciudadanía, o sea, al pueblo en su mayoría, porque estamos hablando de su capacidad de mantener a su hogar, de poder comer, de poder garantizar también una vida básica para sus familias. Entonces, eso es un componente fundamental de ese golpe que vimos en el caso de Chile y que estamos viendo en el caso de Venezuela hoy en día. El otro, obviamente, es la captación tanto como de grupos de la llamada sociedad civil, tanto como dentro o del Estado o dentro de las Fuerzas Armadas. Obviamente, en el caso de Chile vimos un golpe militar, pero también tenía su componente de sociedad civil. Entonces, en el caso de Venezuela, eso ya está en marcha desde el primer golpe en el 2002 contra el presidente Chávez, lo que ha sido el financiamiento, y lo mismo fue utilizado en el caso de Chile, financiando, en ese momento fue a través de la CIA, porque no existía, por ejemplo, la NED, la USAID no estaba siendo utilizado para esos fines, lo hacía la CIA así directamente con efectivo, o sea, dólares líquidos ahí. Ahora lo hace a través de otros mecanismos y fachadas, pero es exactamente lo mismo, financiando y creando así una oposición con mayor presencia en la sociedad civil, captando de diferentes sectores, entre sindicatos empresariales, llamadas ONGs, luchadores supuestamente por derechos humanos, y luego en el sector militar, infiltrando, creando intrigas, divisiones, captando y obviamente, bueno, haciendo lo posible para crear traiciones. Y que se voteen contra del Estado. Y por último, algo muy similar el caso de los medios de comunicación. Eso fue un momento muy notable en el caso de Chile, que fue el uso de un periódico, el Mercurio, financiado por la CIA, para promover mentiras y distorsiones, así justamente para crear ese, como el ambiente a nivel de opinión pública, de percepción pública en contra del gobierno de Allende. Eso lo vivimos en el caso de Venezuela, dentro de Venezuela, tanto como a nivel internacional. Eva, mucha gente no termina de entender el concepto de guerra económica. Pareciera que cuando hablamos de guerra tenemos que ver tanques, bombardeos, una invasión del país. Y una parte del país percibe uno que no termina de entender ese concepto de guerra económica. ¿Cómo explicar que detrás de esto, que aparece solamente como colas, como desabastecimiento, como escasez de productos, como el supuesto resultado de unas malas políticas económicas, en realidad tiene que ver con un diseño geopolítico, con un diseño económico, con un diseño psicológico que está pensado precisamente para producir ese resultado desestabilizador? Sí, bueno, como decía, hay una nueva modalidad del golpe hoy en día. O sea, claro, existía antes de una manera, creo que era como más directo. Incluso muchos aún hoy en día dicen, no, pero un golpe de Estado tiene que ser eso a través del sector militar. Pero eso no es verdad. Eso lo vivimos en Venezuela en el 2002. Fue un componente militar metido en ese golpe contra el presidente Chávez, pero sin duda la parte mediática, la parte empresarial, la parte de la llamada sociedad civil era
hasta más importante, o sea, tenían un papel más cerca a ese golpe, más participación, ¿no? O sea, ellos eran como principalmente los promotores del golpe. Y luego la parte militar, pero fue de menor caso. Incluso por eso instalaron un empresario en el poder y fue el escogido por Washington. Eso estuvo comprobado en unos documentos que obtuve en mis investigaciones del Departamento de Estado, que lo llamaban a Carmona como el hombre correcto para el momento correcto en Venezuela. O sea, ellos mismos lo escogieron. Entonces, en este caso, creo que hay muchas cosas sucediendo igual. Por ejemplo, caso de Chile nunca me olvido así el tesoro de documentos que ha salido desclasificados, incluso ya casi todos fueron desclasificados sobre ese golpe. Bueno, hay muchos seguro que aún no, pero muchos que evidenciaban el papel directo de Estados Unidos y uno en donde está escrito a mano en la letra de Henry Kissinger, en donde él mismo pone hacer a la economía gritar de Chile. O sea, eso era una de sus tácticas principales. Eso es algo que yo creo sin duda está sucediendo en Venezuela. Eso no solamente se ve a través de acciones directas del gobierno de Estados Unidos, sino a través ya de como bueno, lo que yo diría parece una campaña coordinada en medios de comunicación que analizan lo que sucede en Venezuela. Ellos hablan de eso. Por la crisis económica se cae el Estado. Se habla ya de llamada cambio de régimen, que es otra manera de decir golpe de Estado en el siglo XXI, ¿no? Entonces, claro, en todo eso no es que se está quitando la responsabilidad del Estado de gobernar el país, ni la parte económica, aunque hay factores externos saboteando e influyendo sobre lo que sucede. Esa es la parte más complicada, porque en eso obviamente hay factores internos que tienen cierto nivel de responsabilidad por lo que sucede, porque son los encargados, es inevitable, pero al mismo tiempo hay muchas fuerzas externas que influyen sobre eso de diferente manera. Una puede ser incluso a través de infiltrados que están presionando para tomar ciertas decisiones que luego resultan en una crisis peor. O puede ser para dividir, para crear intrigas internas. Eso, mira, me hace recordar incluso a una escala menor todo lo que fueran los movimientos sociales en Estados Unidos y cómo fue detalladamente ejecutada una estrategia de contrainteligencia, se llamaba en ese momento de la FBI, para infiltrar, penetrar esas organizaciones y destruirlos desde adentro. Es la manera más efectiva de hacerlo porque finalmente parece como si la culpa fuera de ellos. Entonces, Eva, entiendo, para ti no cabe duda, a pesar de lo que pueda pensar una gente, que el diseño de esta estrategia está fundamentalmente centrada desde el extranjero, más allá de la participación de los actores locales, el diseño de esta operación viene desde el extranjero. Creo que hay muchas evidencias en el caso de Venezuela de lo que ha sido la parte externa en cuanto a lo que vive el país, el desabastecimiento, contrabando, acaparamiento de productos, pero al mismo tiempo desde afuera los están apoyando, o sea, en esos esfuerzos. Incluso yo diría que hoy ya han escogido quién es su hombre correcto para el momento correcto y es Leopoldo López. Es que por quien han salido de defensa, o sea, hasta el propio presidente Obama ha salido en su defensa a nombrarlo. Han implementado sanciones contra Venezuela en un comunicado en donde lo dicen específicamente haciendo referencias sin nombre, pero a Leopoldo López, diciendo más o menos que están haciendo eso porque el gobierno no ha escuchado o no ha respondido a Estados Unidos sobre la persecución política contra disidentes. O sea, están hablando es de él, no están hablando de otras personas detenidas en el país. O sea, y entonces eso es importante porque esa familia de Leopoldo López también controla gran parte de la distribución de productos básicos importantes en el país. O sea, entonces ahí hay vínculos muy concretos que se pueden ir y tejiendo, o sea, viendo, desvelando lo que son esos vínculos y luego cuáles han sido sus acciones para afectar e impulsar la crisis actual en el país. Eva, hace unos días el presidente Nicolás Maduro
acusó al vicepresidente Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, de, en una cumbre energética en Washington, anunciar un inminente cambio de régimen en Venezuela. Y además amenazó con el fin de Petrocaribe. ¿Cuál es el rol que en esta crisis particular está jugando el factor petrolero? Bueno, sin duda, ya eso fue una política de Obama llegar a la presidencia. Él mismo había dicho desde un principio que iba a hacer lo posible para reducir la dependencia de Estados Unidos del petróleo, o sea, de ese petróleo, por ejemplo, lo de Venezuela. Entonces, ha ido poco a poco cumpliendo con eso, pero al mismo tiempo ellos se han autofelicitado por haber afectado países como Venezuela, como Rusia. Obama lo dijo abiertamente en su discurso ante la nación que hace anualmente en enero. Se autofelicitó por lo que él dijo era destruir la economía de Rusia, y eso a través de sanciones, pero también a través de esta estrategia de forzar una caída de precios petroleros. Entonces, obviamente, el caso de Venezuela forma parte de toda esa estrategia. Y lo que dijo el vicepresidente Biden, y hay que reconocer que él es conocido en Estados Unidos, en círculos políticos, como una lengua suelta, se dice, porque dice cosas que no debería, lo dice en público. Pero él estaba simplemente hablando sobre lo que está haciendo su gobierno. O sea, ellos están activamente involucrados en una estrategia para derrocar al presidente Maduro, pero también destruir a todo ese gobierno, la revolución bolivariana, etcétera. Y por eso estaban diciendo en los países caribeños, mira, déjense de estar con esos venezolanos, que se vengan con nosotros porque eso se va a caer. Entonces, ahí se dejó ver lo que estaba haciendo. O sea, de una manera más pública. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, Obama acaba de aumentar el presupuesto para financiar grupos antigubernamentales en Venezuela. Ya va a 5.5 millones de dólares a través solamente del Departamento de Estado, a través de la NED son millones más y luego otras fuentes que no son públicas. Y claro, ellos tienen este propósito, obviamente, de controlar lo que pueden el mercado del petróleo, asegurar el control sobre los recursos en Venezuela, que son fundamentales para Estados Unidos.